A todas las personas que estáis hoy por aquí, bienvenidas a un nuevo capítulo en directo de El Bullying en Acción. Concretamente estamos al número 18 para hablar sobre, en serio, el bullying existe. Y lo puse como afirmación porque de verdad es que el bullying es algo que es real y que realmente es preocupante, porque si buscáis cualquier cifra, dato, como también en un periódico o cualquier dato en redes sociales, veréis que esto es un fenómeno que pasa en todo el mundo. Así que hoy, familias, os vengo aquí a presentar por qué como mínimo deberíamos de ser un poco más curiosas e interesarnos sobre si esto puede ser que le pase a nuestra hija o hijo antes de que empiecen a hacer más amigas o amigos y no sepan si eso realmente es algo que deben de aceptar en su grupo de amigos o amigas, o bien se trata de bullying o ciberbullying en el contexto virtual. Y antes de nada quería compartiros algunas de las preguntas que algunas familias dejaron. Una de ellas venía a ser de que podría ser que este año, por ejemplo, se repita esto de vivir el bullying y en cambio mi hijo se quede en este lugar solo, sin amigas o amigos. No te puedo dar un sí, no te puedo dar un no desde mi posición, porque en primer lugar tampoco soy una persona que pueda decidir lo que tu hija o hijo puede hacer. ¿Y por qué os digo esto? Que es muy importante. La capacidad de nuestra hija o hijo depende bastante, en primer lugar, de lo que ven, de lo que se inspiran, de lo que se nutren desde la casa, porque allí es donde absorben todo lo que se inspiran, ¿no? Desde el sentido más de ver cómo el papá abraza a la mamá o la mamá cuida a su hermano, o bien hacen otras cosas, como a veces faltarse el respeto, ¿no? Desde un extremo del amor yendo al otro, donde se agrede, se hacen cosas más disrespetuosas. Y eso, ¿qué pasa? ¿Cómo influye en que a nuestro hijo o hija puede ser que le hagan bullying? Pues es muy simple, porque dependiendo de cómo en casa vea que hay un trato desde el respeto, desde la igualdad entre las personas, desde la comunicación, como también desde el compartir cómo se sienten a diario, de eso influirá o no que en clase, si pasa una situación así parecida al bullying, ya sea de forma previa, que primero se ofenden con ellos porque, por ejemplo, ostras, que tienes los ojos claros, o eres muy blanca a diferencia de las otras chicas o chicos, disculpad, y ahora nos hemos puesto todos morenos o morenas, tú eres demasiado pálida, pareces una persona muerta. Pues oye, aquí hay que poner súper claro sobre la mesa de que todas las personas, independientemente de cómo seamos, cómo somos diferentes, y en la diferencia está nuestra esencia, en la diferencia está nuestra originalidad, nuestros mayores logros y nuestras cosas que nos hacen sentir lo que queremos ser realmente. Y eso, vinculándolo con lo que os compartía de si puede ser que este año se repita esto del bullying, en la pregunta que me compartía un familiar, un papá en este caso, que estaba preocupado porque eso lo vuelva a vivir su hijo, os decía que no os podía dar respuesta porque obviamente yo no soy la hija o el hijo quien decide en este lugar, y que además el hecho de que esta persona se quede sola o no dependerá de cómo reaccione cuando le dicen estas cosas ofensivas, se metan por cualquier cosa en relación con su aspecto físico, con sus habilidades, como también si ya de base se siente inseguro a razón de cualquier experiencia que ha tenido en casa, ¿no? Por lo que os decía, de haber visto que, por ejemplo, en algún momento papá y mamá no se quieren tanto, no se abrazan, o incluso de hecho no hablan tanto de cómo se sienten a diario, y no tiene como ese lugar para sonsacar tanto lo bueno como lo malo que siente día tras día. Y eso todo lo va haciendo como una bola de nieve, lo va sumando y puede influir en que cuando otra persona le haga esos ataques, esas ofensas mediante el bullying, vayan aislándolo, vayan separándolo del grupo de sus amigos, o bien de esas personas que intenta conocer
y que le gustaría que fueran sus amigas o amigos. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta que os decía antes, es importantísimo, para resumir este primer punto, conocer cómo estamos en casa, qué situación hay realmente, cómo estamos a nivel familia, como también con nuestra hija o hijo, para saber si les conocemos y también nos conocemos a nosotras mismas y mismos cuando vemos que ellos se sienten pues dubitativos o no se sienten seguros o bien tienen esos miedos, como puede ser a que no encuentren amigos este curso o que vuelvan a repetir esto del bullying, porque en casa podemos potenciar que esto, aunque sea ya el principio de curso, lo vayamos hablando, lo vayamos introduciendo, anticipando, para que no pase de una forma pues más grave, que no se vaya a un extremo de la violencia o bien de realizar acciones y cosas más al extremo de prevenir situaciones de riesgo hacia nuestras hijas o hijos. Y hablando de otra duda que podéis tener o preguntaros, era más bien si en casa el bullying que se realizan, por ejemplo, entre dos hermanos, puede ser lo mismo y puede repetirse en la clase. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poneros un ejemplo muy sencillo. Algunas veces se suele decir que si hay dos hermanos, vamos a poner que un hermano es mayor, es un adolescente de 11 años y el otro tiene pues 8 años. Y suele haber pues el pique, el recelo, que quieren jugar algunos días, otros días no quieren llevarse tan bien. ¿Y qué pasa? Que eso de vez en cuando hace que haya cierta tensión en casa, sobre todo porque no sabemos bien como familia desde dónde actuar. Si más bien eso se puede ser como una violencia, si está tirando hacia el bullying, si es algo que deberíamos de aceptar o tolerar en este caso, o más bien si les debemos de proteger entre ellos y no consentir esas actitudes, ¿no? Pues aquí os vengo a compartir algo muy simple, que es que primeramente hay que ubicar en qué lugar o desde dónde están haciendo pues esos comentarios hacia el hermano pequeño o hacia el hermano mayor, o bien si eso se trata más de una cosa en un contexto pues de burla, de sátira, donde esas cosas más humorísticas se pueden permitir. Por ejemplo, si un niño le comenta al hijo mayor, en este caso, oye, pues apártate de aquí, feo, que este comentario de feo no sea algo despectivo, no sea algo que se lo vaya a tomar a mal, a muy personal, para que de esta forma no sea un vicio el relacionarse desde los insultos, el menospreciar al otro, entre otras cosas. Por lo tanto, que eso pase en casa y que algunas veces eso tienda a ser bullying, porque en el caso del bullying, súper clave que se repita 3 veces, porque la primera vez ya es cuando detectamos que aquí está pasando algo entre estas dos personas o un grupo de personas que atacan a la otra persona, ¿vale? Que ejercen esta violencia. En la segunda ya vemos que esa intención ya es como más marcada y que ahí pues tenemos que fijarnos y anticiparnos para que no pase de nuevo, es decir, ya no se repita. Y si ya existe una tercera vez que hay cualquier otro tipo de agresión, comentario, de burla o ofensa, allí es ya un caso de bullying, sí o sí, sea ubicándolo en casa como también desde la escuela, que eso se puede extrapolar para allá. Por lo tanto, respondiendo un poco a la pregunta esta, algunas veces se puede dar que la violencia que se vive entre dos hermanos sea desde el juego, desde la risa, desde el pasarlo bien, o bien disfrutar, bromear y un poco poner a prueba a los papis o a las mamis para ver si realmente estamos pendientes de ellos, o en otras ocasiones poner un poco a prueba nuestra paciencia, sobre todo desde la perspectiva de que ellos están conociéndose, construyéndose y también afianzando quiénes son, pues que eso no sea un sí o sí de que debe de pasar en el instituto o en el colegio. Que algo que pase en un determinado contexto en casa
ya sea espontáneo, ya se repita 2 veces, o bien ya hemos dicho que en la tercera vez ya es intencionalmente bullying, lo tengamos que consentir afuera del aula, porque estas situaciones se pueden prevenir en un primer lugar, como es hablándolo desde casa y también pues intermediándolo en familia. Y en este caso, pues si se requiere de conocer herramientas o de preguntarles a profesionales que hablen sobre el tema del bullying, como también la psicoeducación, en el ámbito de la psicología, la educación o en las escuelas que hay referentes de la pedagogía, pues preguntarles con totalmente honestidad, mira, está pasando esto, realmente tenemos sospechas de que puede ser bullying entre hermanos, ¿nos podéis ayudar a que sepamos si realmente puede ser eso? En clase también se comporta así el hijo menor o el hijo mayor. Ok, vamos a ver, vamos a contrastar. Entonces esas cosas son muy, pero que muy importantes. Y luego otro tema importante que algunas familias os preguntáis es que a ver si este año realmente la pregunta era más bien al revés, que es posible que en este curso las tutoras o tutores o los docentes actúen y ayuden realmente a que mi hijo no se siente acosado, no se siente pues menospreciado o humillado. ¿Sería posible que actúe la escuela o el instituto? Obviamente aquí es un sí rotundo y aquí quiero hacer un paréntesis paralelamente a que hoy esto va más dirigido a las familias en general, y es que también hay que concientizarnos, hay que poner foco y mucho amor de que en cada espacio, igual que en casa, la responsabilidad primordial es la de que como mamis, como papis, cuidemos de en todas las áreas a nuestros hijos, que no les falte nada de nada, desde el primer bocado de comida hasta el material, como también en su propio bienestar emocional, que se sientan a gusto, que se sientan bien, que estén tranquilos y que sepan que tienen la familia allí con la que pueden contar, como también que en clase esa responsabilidad de cuidarlos, de protegerlos ante cualquier situación, ya sea de forma más preventiva, que se anticipe a que haya una pequeña pelea entre compañeros o esta burla, esta humillación, este imitar a otros no termine siendo un caso de bullying o de ciberbullying, pues que se pueda hacer y mediante la anticipación primeramente, como también poniendo muy el foco en que aquí los docentes es súper clave que también os comuniquéis un montón de forma previa como también durante el curso para saber y conocer cómo son estos niños que tenemos también en el aula, porque también es obvio que en casa vemos una realidad, en la extraescolar, haciendo un deporte, en la calle, con el vecino o la vecina, como también en clase, tienen sus diferentes personalidades. Ahora bien, si hay un caso de bullying desde el hogar, que es una persona agresora, o bien una víctima o observadora, que a veces participan, no dicen nada, y tú quizás ni sospechas de que puede participar en este conflicto, podemos averiguar pues más cosas a razón de ver si esas mismas cosas de cómo actúa, cómo se siente en un lugar o cómo reacciona más bien cuando ve un conflicto en clase, si se suma a ello, si dice cualquier otro comentario agresivo o bien defiende a otras personas, nos pueden ayudar a conocer mejor qué podemos hacer ya como docentes en este lugar, como también paralelamente como familia, saberlo de forma recíproca, ¿no? Qué le pasa a la escuela, cómo reacciona allá y cómo reacciona en casa, por lo que decíamos, para ver si eso realmente es algo que se está repitiendo y que además necesitemos trabajar con mucho más valor. Así que hoy quería introduciros muy brevemente esto para que sepáis que hay diferentes perspectivas que se pueden abordar en el bullying desde ya, pese que sea un momento que puede parecer estresante, que es una nueva etapa, que es empezar desde cero. Lo que sí quería trasladaros el mensaje de que hay muchas personas súper motivadas, súper interesadas en acompañaros en estos procesos desde el punto en que os encontréis, ya sea desde un punto más alejado del bullying, de que nunca ha pasado nada de esto,
quizás siento que mi hijo empieza a tener cambios en el cuerpo o cualquier otra cosa, o yo incluso tengo la duda de si eso le ha pasado alguna vez y no me lo ha comunicado, o que alguna vez ya ha pasado y no hemos sabido bien cómo gestionarlo por la parte de familia o con la escuela, o simplemente nos gustaría pues que esas situaciones no se repitan y que, por ejemplo, no sea una persona agresora, pues cualquier situación de estas, como también otras posibilidades, es un buen momento para actuar y decirle que no ante estas situaciones de acoso escolar como bullying, que son el nombre que está en inglés, que significa básicamente lo mismo, para que eso tampoco se revierta en ciberbullying mediante las redes sociales, donde ya el canal de difusión es mucho más amplio y a veces es un poquito más complejo de gestionar, lo que también hay posibilidades de cortarle el hilo para que realmente se pare y tu hija o hijo en este sentido pues se sienta tranquila y tranquilo. Así que gracias a todas las personas que habéis estado hoy por aquí. De verdad, de corazón, ha sido un nuevo capítulo en directo con mucha emoción y espero que algunas de las dudas que quizás teníais sobre si es posible que se queden solos, si esto puede tener relación con el bullying o no, se hayan resuelto un poco. Y ya sabéis que si tenéis cualquier otra duda, como también si os apetece participar de los directos del bullying en acción junto a invitadas e invitados especiales, pues podéis mandarme un mensaje y estaré encantada de que estéis por aquí en estos directos. Así que os mando un fuerte abrazo y esto ha sido todo por hoy. Y que tengáis un feliz inicio de este curso 24-25. Estamos por aquí. Chao, chao.